Y bien, continuamos en nuestro magazine diario. Seguimos ahora en tiempo de tertulia. La hora de la tertulia, que hemos denominado la hora de la tertulia, aquí con mi querido don Diego Delgado Díez. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernandao, a ti y como siempre a toda la amplia audiencia de Onda Cero Lora del Río. Qué bonito suena ahí, qué bonito suena eso. ¿Qué tal estás, querido? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, Bien, ¿no? pues mira, sin parar, la verdad, es que cuando no es una cosa es otra. Yo hoy quería haber estado ahí en el estudio porque me siento más cómodo, Ujú. pero las cosas de los mayores que Bueno, tampoco te veo muy mal ahí, en ya tu somos. sillón, ahí, te estás ahí meciendo para atrás. Tampoco te veo muy mal, ¿eh? No, hombre, es que esto se mece. Entonces, Te- que no que esté mal, pero eso que ahora ya pues hay cosas de las nuevas tecnologías que me superan Ujú. y tengo que ir a solucionar algunas cosas, en fin, pero sin parar. Y muchas veces me falta tiempo, porque Ujú. además, esto se lo digo también para las personas no mayores, pero por lo menos que ya vayan teniendo cierta edad, yo voy a diario al gimnasio y no voy a coger musculatura ni a perder barriga, porque esto no se pierde de ninguna manera, macho. Es Esto tuya es y no la quieres perder. rapidísimo. Es tuya. Pero sí es verdad que, hombre, eso te hace mantenerte activo, ¿no? La bicicleta, la elíptica, la cinta, te hace mantenerte activo y Mm. eso para mí es fundamental, el que no te quede sentado en un sillón ahí Es viendo la fundamental. tele o Sí, que sí, eso es no fundamental. sé. Es fundamental. Bueno, Diego, fíjate, lo que acabas de hablar algo muy importante y relacionado con lo que vamos a tratar, ¿no? Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. Hombre, Eh, felicidades, Fernando. felicidades a... Felicidades. Eh, y hay que decir que bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? La labor tan importante, ¿no? Que realizan las personas mayores en nuestra sociedad, que una vez escuché aquello de que si los mayores se pusieran en huelga, España se paralizaba. Hombre, pues no, la verdad que no sé ahora qué proporción de personas mayores, mayores vamos a hablar a partir de los 60 años, ¿no? No sé cuál sería la proporción de personas mayores en relación a la población total de España, pero ya no es por número, es por lo que las personas mayores aportan. Imagínate, y muchas personas de las que nos están escuchando ahora saben bien de eso, la de abuelos que tienen que cuidar de sus nietos o llevarlos al colegio o a la guardería, recogerlos, porque los padres trabajan. Imagínate que eso ya no pudiera ser. Los padres tendrían un problema, los Mm. colegios tendrían un problema, la sociedad tendría un problema. Un problema y la verdad es que bastante gordo. Y por eso yo vengo hablando en los últimos tiempos, ¿no? De, por ejemplo, ese famoso día de inicio del cole, donde creo que lo hablé contigo también, ¿no, Diego? Que se aperturaba el cole a las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y yo preguntaba que quién termina de Sí. trabajar a las 12 de la mañana para poder llevar a los niños al cole. ¿Eh? Y es que, o sea, ¿qué hacían los niños hasta las 12 de la mañana? ¿Qué hacían los niños? Cuando su papá y su mamá tienen que trabajar, seguramente. Y a lo mejor los abuelos no pueden llevarlo por lo que sea. O sea, ¿cuál es la circunstancia y cuál es la solución que se da, ¿no? Tienes que dejar trabajo, tienes que salir, tienes que, en fin, tienes que hacer encaje de bollo para poder hacerlo. Por eso yo animo a los personas competentes que han elaborado este calendario, o al menos el primer día de clase, que sea de 12 a 2, por favor, que lo arreglen y que bueno, pues que aquí hemos empezado siempre del tirón, que se empiece a la hora que hay que empezar, que es a las 9 de la mañana o lo que sea, porque generar un día así, la verdad que genera un problema muy importante a muchas personas. Y bueno, yo hablo por mí en este caso, pero creo que también se extrapola a mucha gente que también tiene también este problema, que a las 12 de la mañana la verdad es que hoy en día, ¿quién deja de trabajar a las 12 de la mañana? A no ser que también tenga turno de tarde, pero hoy en día la mayoría de las personas trabajan por la mañana, Diego. Claro, y
habrá gente que trabaje en Lora y que diga, bueno, pues me puedo permitir el coger la media hora del desayuno para llevar al niño al colegio, Claro. quizá, pero y quien trabaje en Sevilla, en Carmona, en el Aljarafe. Claro, 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 claro. Y eso le tienes que añadir que bueno, vale, si son niños que se pueden abastecer y quedar solos y pues bueno, pues a las 12 de la mañana se van para el cole. Desde casa se van para el cole porque también quedan solos. Ahora un niño de 5 o 6 añitos o de 7 añitos solo en casa y ahora tienes que hacer hasta las 12 de la mañana con él. Que se quede solo en casa, es que, en fin, esto es una película de que se ve en toda la Navidad, no solo en casa, ¿no? Por cierto. Pero llegan los ladrones y ahora tienes que idear las trampas. Efectivamente, hombre, que esas cosas, que los niños ven todas las Navidades, ven la película esa y luego después la imaginación está ahí, ¿no? Pero bueno, como digo, Diego, decías que, bueno, hoy Día Internacional de las Personas Mayores y bueno, yo muchas veces te escucho a ti, escucho a muchas personas mayores y la verdad es que hoy en día hay un envejecimiento, no me gusta la palabra, la verdad, no me gusta la palabra envejecimiento, pero bueno, se suele llamar ese envejecimiento activo, el cual se lleva a cabo actualmente y que evidentemente las personas mayores, como bien dice, están muy pero que muy activas en la actualidad, ¿verdad? Y mucho más jóvenes que muchos que tienen mucho menos edad. Efectivamente, eso no es que sea bueno, es muy bueno. De que, vamos, yo veo a mi madre, que mi madre, con el perdón de ella, mamá, pero lo voy a decir, este año va a cumplir ya 89 años, si Dios quiere, y mi madre, que ha tenido 2 roturas de cadera, coge su carrito, su andador, y se va desde la otra punta del barrio de San José hasta la Alameda del Río al Mercadillo, andando con su andador. Va a muchísimos sitios. Ahora ya hay actividades que a lo mejor no puede hacer. Mi madre era de las que hacían un viaje de lo que fuera y ahí estaba ella la primera. Y ya tenía 80 y algo de años. Entonces, yo veo a mi madre con esa agilidad, a pesar de su edad, y yo, vamos, Dios quiera que yo llegue a esa edad y con la energía que tiene mi madre, ¿no? Uh-huh. Pues lo mismo, veo yo a mucha gente que sí que digamos que les motiva algo, pero alguien que no tenga un motivo para levantarse por la mañana, es muy complicado que esa persona pueda aportar algo, ¿no? A mí me alegra mucho, por ejemplo, lo de el hogar del pensionista. Yo sé que es centro, ¿cómo es? Centro de participación activa. Eso. Hogar del Los pensionista viejos para de toda toda la la vida. vida. Los viejos de cuando estaba Joselillo en la barra. ¿Qué se decía? Que no sé si sigue o no, pero Joselillo es de los viejos. Y bueno, y yo los veo que, por lo menos en las cosas que me llegan a mí, resulta que hacen actividades y hacen cosas que no se limitan solamente a tener gente allí para matar el rato, jugar dominó y ver pasar las horas. No, ya hacen otro tipo de actividades y eso es muy bueno, eso es buenísimo. Voy a enlazar un poco el tema de los mayores con lo de los colegios. Había un colegio en los años 70, bueno, y todavía está, claro, pero quiero decir que en aquella época de los años 70 y principios de los 80 era un colegio modélico, y era Reyes de España. Los demás se ceñían, incluso en el que yo estaba, que yo estuve en San José de Calazán, se ceñían un poco más por lo tradicional, vamos, tan tradicional como que el patio estaba dividido en la parte de los niños a un lado y las niñas a otro, separados por una valla. O sea que imagínate si aquello era tradicional. Pero Reyes de España vino a aportar cosas nuevas, entre ellas la de incorporar a la educación, o por lo menos a relacionarse con los niños, a las personas mayores de los barrios, del barrio San José, del barrio El Palomar, de los pisos, y aportaban muchísimas cosas. Había una publicación que era Noticiero Escolar,
y ahí las personas mayores escribían sus poemas, sus cuentos, sus historias. ¿Y quién leía aquello? Los niños del colegio. Fue pionero en muchas cosas, Reyes de España, pero sobre todo en esa integración de los barrios y de que las personas mayores ya no fueran los viejos que iban paseando por ahí con el bastón y con la boina, ¿no? Ya aportaban mucho más. Sí, y además, fíjate, Diego, como todo ha evolucionado, ¿no? Que se hablaba el otro día, también escuché, que una persona con 45 años, no sé si los años 70, años 60, por ahí, no sé si también parte de los 80, una persona con 45, 50 años ya, era una persona ya, en fin, una persona también ya mayor. Sí, bueno, en mis tiempos, 50 años ya eras un viejo, pero un viejo, viejo de boina y bastón, Ya, porque ya nada, sea, ya, o sea que, es decir, hay gente que asumía el rol, cumplo ya esta edad y yo ya tengo edad para ponerme la boina y coger bastón. claro, aunque tenían que seguir trabajando. Es que esa es una gran diferencia. El trabajo de aquellos años, sobre todo en el ámbito rural, era muy duro y eso hacía que la gente envejeciera Antes. mucho más rápido. Y la gran mayoría de la población loreña o trabajaba directamente en el campo o dependía del trabajo en el campo. Entonces, eso hacía que se acelerara lo del envejecimiento, ¿no? Y yo que me crié en ese ámbito, yo veía a la gente así, a lo mejor con 50 años, que ya aparentaban muchos años más, pero que seguían trabajando en el campo y claro, también fallecían con una edad más temprana que ahora, ¿no? Era aquello, que ya los veía con el vasito de vino, jugando a las cartas, jugando al dominó, pues tampoco había ningún incentivo, no había una institución que dijera, vamos a darle algo a estas personas para que se motiven, para que aporten a la sociedad, para que enseñen. No, eso existe hoy, pero entonces era impensable. Pues pero fíjate, Diego, hombre, que evidentemente, a ver, lo que voy a decir es algo que no en todos los casos, está claro. Pero antes el papel del mayor, la persona mayor en casa era, en fin, un papel muy altamente valorado. La mejor Claro. silla, asiento era para la persona mayor, o sea, los privilegios eran para la persona mayor. Ahora eso no ocurre tanto. Es decir, que hoy en día, no sé, por un lado se le da ese papel de activación a las personas mayores, ¿no? Pero no sé yo si ese respeto que había antes por el mayor, ese lugar de privilegio que se le ofrecía a la persona mayor, tú observas que todavía hoy existe o existe ya en menos grado. No, hombre, evidentemente ha cambiado. No es que no exista, pero eh, en mi familia, por ejemplo, mi madre, porque mi padre falleció hace ya muchos años, pero mi madre sigue ostentando el rol de esa persona mayor respetable y que se merece el sitio de privilegio en la familia. En todas no es igual, eso es verdad, pero yo creo que esto es un poco la consecuencia de que se están perdiendo, si es que no se han perdido ya, los valores familiares, los valores de respeto, los valores de, de esa sociedad que viene históricamente de aportar mucho, ¿no? Y que lo que nosotros tenemos hoy, lo que somos hoy, no voy a decir al 100%, pero en una altísima medida proviene de lo que nuestros mayores habían pasado en su época. Ellos fueron mejorando poco a poco, muy lentamente y de forma casi silenciosa aquellos aspectos que hoy día nosotros podemos disfrutar. Y eso no se valora. Eh, la verdad que los mayores también por eso han tomado la determinación, digamos, de ir un poco por libre. Tú ves los programas estos en la tele, que yo lo veo así alguna vez, muy de refilón, ¿no? El Fear Day o lo de Juan y Medio, son personas mayores
que quieren rehacer su vida. Se han quedado viudos, están solteros y dicen, yo no me quiero morir así. Y buscan rehacer su vida. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que ya no tienen el valor y no se le da la importancia que realmente merecen. Entonces dicen, bueno, pues yo ahora me voy a permitir yo ser yo, vivir con quien yo quiera y como a mí me dé la gana. Mm. Y eso es de aplaudir. No, y también, Diego, la soledad no elegida. Porque alguien que elige la Claro, soledad por sí mismo, que está solo, oye, pues... Pero hay personas que por desgracia no eligen estar solos. efectivamente. Hay mucha gente que las circunstancias pues les ha llevado a que se encuentren solo, pero a veces solo incluso abandonado. Es decir, la familia no, digamos, no le presta la atención que merece. Es verdad que hoy día tienen un sistema que es el de la protección gracias a lo de la dependencia, que de eso habría que hablar y mucho, porque el sistema y la idea es excepcional, muy buena, pero desde luego el trámite que hay que llevar para eso, para que una persona tenga la dependencia y tenga el grado que necesita, eso la verdad que dista mucho, mucho, mucho de lo que realmente las personas demandan. Y, y estas personas que se encuentran solas, muchas de ellas pues tienen el botoncito rojo, que si se caen pueden pulsarlo, les llaman por teléfono, pero aún así en el día a día se encuentran solas, viendo la tele, haciéndose algo de comer, no participan en actividades, no van a visitarlos, en fin, eso sí es una soledad no deseada. Es que volvemos a lo mismo, es lo que te decía antes, ¿no? Que quizás antes eso no se daba tanto, ¿verdad? No digo que no se diera, pero que el hecho de la soledad de las personas mayores, antes eso no se daba tanto, creo, ¿no? Diego. Evidentemente, es que antes la familia tenía un valor. Fíjate, si tenía valor, que a los padres, la gran mayoría de los hijos y de los nietos y de los vecinos les hablaba de usted. Un hijo a un padre hablándole de usted. Sí, sí, es cierto. Y todavía se dan algunos casos de eso, ¿no? Bueno, eso era una señal de respeto, no de sumisión, pero sí de respeto. Hombre, es verdad que ya los tiempos han evolucionado y que ya eso, el no hablarle de usted a una persona eh, cercana, tampoco tiene que ser un indicio de mala educación o de falta de respeto, no tiene nada que ver. Yo hay vecinos del barrio de San José, donde yo me crié, que cuando yo era un crío, pues a todos les hablaba de usted. Ahora les hablo de tú, entre otras cosas, porque ya hablamos de mayor a mayor. Ellos son más mayores que yo, pero yo ya soy mayor. Entonces, pues, les hablo de tú, pero les hablo de tú con absoluto respeto, con educación y con el cariño que se merecen. Entonces, pero esa figura de respeto y de eso sí que se está perdiendo en muchos sitios de la sociedad. Pero, y por cierto, qué gesto más bonito el del otro día del Real Betis Balompié Sí, sí, con las personas mayores. cierto. Maravilloso. Cosas como esas, detalles como ese, Sí. hacen no grandes, hacen enorme, gigantesco a un club. Mm, Y el Betis lo hizo con los mayores, igual que otra vez lo ha llegado a hacer con las personas con discapacidad. mm, Fíjate que hay una chiquilla de Lora, sí. Paola, y es un símbolo en el Betis. De hecho, en el vestuario del Betis hay una fotografía suya. Ujú. Eh, en fin, y esos valores son los que de verdad engrandecen a un equipo, a un club. En fin, yo de verdad me emocioné porque vi en esto la representación de lo que es
realmente querer a la gente, ¿no? Sí, Y, sí. y darle el sitio que merecen. Y además el otro día, que hay que decir, Diego, eso, que el Real Betis Balompié el otro día pues homenajeó a sus socios de los más antiguos, y bueno, fueron acompañados cada uno por los jugadores titulares de la plantilla, y fueron saliendo al momento en el momento del himno, en el momento del canto del himno del Real Betis Balompié, y bueno, salieron allí con todos los jugadores, iban hablando con ellos y demás, ¿no? Y la verdad que fue un gesto muy, pero que muy bonito. Tenemos que resaltarlo porque evidentemente, tanto a Diego como a mí, lo siento mucho, pero nos tira también los verdiblancos, ya lo saben. Hombre, Eh, es verdad que nos tira lo verde y blanco, pero que si esto lo hubiera hecho oh, otro club, sí, lo hubiéramos resaltado destacado también. igual. Efectivamente, efectivamente. Diego, y otro tema también, las residencias de mayores. El otro día leía el testimonio de una persona que indicaba que tuvo que dejar a su madre en una residencia de mayores, ¿no? Y que fue el peor trago de su vida. Eh, Hay casos y casos. Bueno, hay quien puede decir aquello de a una persona no es justo que la familia la lleve a una residencia de ancianos, ¿no? Está claro que es algo para la persona muy, pero que muy triste. Entiendo que tiene que ser triste. Pero Pero también hay claro, que hay tener en casos y cuenta casos, es que no sé, claro, hay casos, no podemos poner, generalizar, no se puede generalizar. efectivamente, se puede generalizar y ver cada caso desde el mismo prisma, ¿no? Hay cada caso es un mundo, ¿no? Y hay situaciones que a lo mejor la familia no tiene más remedio. Por eso es que también hay que tener en cuenta la situación familiar. Y no se trata de llevar allí a la persona mayor a la residencia para quitárselo de encima, que no digo yo que no ocurra en algún momento, Que también pero ocurre, que también ocurre. fundamentalmente, claro, que ocurre, lamentablemente ocurre. Pero yo creo que es más por la situación familiar, porque la familia llega un momento en que no se puede hacer cargo de esa persona. Lo que sí es importante es que, aunque esté en la residencia, que tenga los cuidados que requiere y el cariño, que note que aunque esté allí, que haya cariño, que haya, mm, no sé, esa transmisión desde su familia, que diga, tú estás aquí, pero no te olvidamos y venimos a verte toda la semana y te traemos un regalito y te sacamos a pasear, esas cosas que note que ahí todavía late algo, ¿no? Ujú. Mira, yo por mi trabajo, de cuando yo estaba en la última etapa en la 11, que estaba de vicepresidente del Consejo Territorial, bueno, pues en ese trabajo a mí me tocaba también ir a residencias donde había personas afiliadas y me he encontrado casos muy, muy lamentables. No voy a culpar a nadie pero una persona con una edad muy avanzada, ciega, en silla de ruedas, que apenas oye, ahí aparcada en una sala y ya está. Cuando llega la hora de comer le dan de comer, y cuando llega la hora de dormir la acuestan y se duerme, pero eso no es vida, eso ya es ser un vegetal y esperar la muerte. Uf. Y eso, esas cosas yo las he presenciado en residencia. Lo mismo que te digo, yo iba, porque además era sobre todo por Navidad, era cuando íbamos por las residencias a visitar a estas personas y demás, y les llevábamos regalos. Sabíamos que no todos los regalos luego quedaban en poder de estas personas. Al final cambiaban de mano. No voy a culpar a nadie, pero sabemos que efectivamente no hacían uso de eso que le llevábamos en todos los casos. Y, en fin, que estas cosas suceden. Esa es la parte negativa de la residencia. La parte positiva, pues que están en un sitio con personas de igual a igual y que conviven ya como una familia. Hay personas que lo asumen bien y se pueden desenvolver ahí,
hacen amistades, incluso hacen pareja y viven otra vida, es otra normalidad, otra realidad. Pero también, bueno, pues está quien no asume esa función de estar en ese sitio, no lo acepta y en muchos casos pues caen en depresiones que finalmente eso acaba en la muerte. Efectivamente, De pero todo hay, sí, de todo hay. pero por suerte, como bien decimos, también hoy en día hay muchas cosas para las personas mayores, muchas actividades y bueno, yo la verdad es que sobre todo cuando vienen aquí los mayores en la onda que vienen los jueves, me sorprende, me decía, oye, no he Se podido cambiar de día. merece, Es que, de verdad, es que tienen una movilidad tan tremenda y es que están tan ocupados todos los días, están muy ocupados todos los días. Todos los días tienen cosas. Y eso es bonito y es bueno. eso, hombre, que sí es bueno, claro que es bueno. Y que cuando te levantes por la mañana tengas cosas que hacer. Eso es fundamental. Luego la tarde la dedicará al ocio o a lo que tú quieras o a dormir la siesta. Pero desde luego, la mañana tiene que ser que tú te levantes ya con objetivos, con propósitos, con actividades, con ocupaciones, con responsabilidades, que no haya un vacío que tú digas, ¿y ahora qué hago? No, que no tenga, no, eso es lo que no puede ser. Había una película muy buena, tú la recordarás, Fernandao, la de, bueno, no recuerdo el título, pero era de una residencia donde estaba Fernando Fernán Gómez, eh, José Luis López Vázquez, en fin, y se iban, los mayores se iban a, a un campo de fútbol que había allí donde jugaban niños, jugaban al fútbol, y ellos hacían como si fueran entrenadores de aquel equipo. Ujú. Era muy bonito, ¿no? Esa situación de que cada uno de los mayores pues se hacía cargo mentalmente de una parte del equipo hasta que vieron que les faltaban camisetas, les faltaban botas, les faltaban balones. ¿Y qué hicieron? Bueno, llegaron a idear el robo de un banco. Madre mía, bueno, no incitemos a esas cosas públicamente, madre mía. Pero bueno, es la Era anécdota, es la anécdota. para pagarle a los chiquillos la El- utillería lo que hacía del falta. equipo. Diego, la verdad es que podíamos seguir, pero es una pena. Tenemos que terminar, amigo. Que muchísimas gracias, con un fuerte abrazo y que bueno, que el placer siempre es tuyo. No, no, hombre. El placer es tuyo, lo sabes, de lo cual me congratulo y nada, y vamos a ver. Y yo mi último consejo, si me lo permiten los mayores, es ese, insistir, que se levanten por las mañanas con un propósito, porque una persona, da igual la edad que tenga, tiene mucho que enseñar. Todavía le queda mucho por mostrarle a la gente. Los más jóvenes, uno les gusta escuchar a los mayores, otros dicen que es un petardo, pero desde luego tienen una enciclopedia mental histórica que esa merece la pena por lo menos ser escuchada. Y de verdad, mi enhorabuena a las muchísimas personas que cada día se van incorporando a ese mundo de actividad y que lo de la edad es solo mental. Lo De demás, que sí, para adelante. de que sí. Don Diego Delgado, Diego, un abrazo fuerte y tengo que decir, el placer es mío, claro que sí, el placer es mío. Gracias. Pues nada, un abrazo. Un abrazo fuerte.